Hola, ¿qué tal? Espero que estés súper bien. Hoy vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Vamos a calcular la distancia entre dos puntos utilizando JavaScript y utilizando esta función o esta ecuación que no conocía que se llama la ecuación de Haversine, que tiene que ver con fórmulas trigonométricas y para eso vamos a usar el objeto mat. Como les nombré al principio, vamos a utilizar este objeto que es el objeto mat, que está definido como un objeto que tiene propiedades y métodos para constantes y funciones matemáticas. Es muy interesante conocer este objeto porque nos lo vamos a encontrar o nos va a ayudar a hacer algunos cálculos y hacer algunas cosas con JavaScript. Entonces, sin hablar más, vamos al código. Primero te voy a mostrar el HTML para que yo le puse un poquito de estilos, pero lo importante en realidad es que tú puedas tener esta información. Es lo más importante. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Con este HTML que está aquí, es lo más importante, lo único que necesitas para hacer esto. Bueno, llamar a tu JavaScript, esto ya lo hemos hecho, no, perdón, es acá. Llamar a tu JavaScript, ya, esto ya lo hemos hecho aquí. Esto ya lo hemos hecho varias veces, entonces prepara tus archivos, tu HTML, prepara tu JavaScript, llámalo, coloca el link, coloca para colocar estilos, coloca el script para que llegue tu información y se conecte JavaScript y HTML. Y entonces después de eso empezamos. Lo que necesitas es crear un formulario, pero vamos a hacer un formulario muy sencillo, no vamos a utilizar form ni nada, solamente vamos a utilizar los inputs. Los inputs van a estar como organizados en dos bloques. El primer bloque es el bloque de la ciudad 1, que va a tener el nombre de la ciudad 1, la latitud y la longitud de la ciudad 1. Esto lo pusimos en el ID de cada input. Esto es muy importante porque de esta forma es que vamos a manejar estos datos con el JavaScript. Y tenemos también los datos de la ciudad 2, que lo único que le cambiamos, bueno, es colocarle el 2 para lógicamente diferenciarlos, pero digamos que estos en dos bloques vamos a recibir esta información. Luego el botón para calcular, también con un ID, en este caso el ID BTN, y aquí, importante, tener este H3 o este H2 como lo quieras poner, con este ID, y aquí es donde vamos a mostrar el resultado de manera dinámica, digamos. Entonces, si ya tienes esto listo, para que me sigas en el ejercicio, si quieres seguirme en el ejercicio, entonces vamos a el JavaScript. Esta fórmula tiene varios pasos. Lo primero que tenemos que hacer, como todas estas coordenadas están en grados, necesitamos hacerlo y cambiarlos a radianes. Esto nos lo dice acá también, nos lo nombra, de hecho, el objeto mat. Y dice, si vas a hacer cálculos trigonométricos, tenga en cuenta que las funciones trigonométricas que vamos a usar, como seno, coseno, tangente, arco tangente, bla, 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 tenemos que convertirlas a radianes. Entonces, para convertirlas a radianes, vamos a utilizar esta pequeña fórmula. Y eso lo vamos a hacer aquí. Recuerden que estamos calculando la distancia entre dos puntos. Y como no es una distancia recta, digamos, no es una línea recta, sino que tenemos que jugar con la curva de la Tierra. Esto se lo digo en palabras muy castizas, tal vez esté dejando por fuera detalles importantes, pero básicamente esta curva tenemos que calcularla, entonces por eso tenemos que convertir esto a radianes y vamos a utilizar funciones trigonométricas, etc. Entonces, para empezar, vamos a convertir la información que llegue en grados, la vamos a pasar a radianes. Y eso lo vamos a hacer con esta fórmula. Esta fórmula la vamos a colocar por aquí. Entonces vamos a colocar aquí cons grados a radianes. Aquí vamos a recibir los grados. Aquí estamos recibiendo los grados de la latitud y la longitud. Y aquí vamos a devolver lo siguiente. Vamos a devolver los grados y aquí empezamos a jugar con el objeto mat. Necesitamos pi. mat.pi y lo vamos a dividir por 180. Entonces, lo que vamos a hacer es esta operación y luego vamos a dividir por 180. Vale, ya lo tenemos. Ya tenemos la primera parte del ejercicio, que es convertir los grados a radianes. Ahora, esta es la fórmula. Espero que tengan esta función.
Esta fórmula que sigue es la fórmula de Habersan. Yo no la conocía. De hecho, no la conozco en profundidad solamente para hacer este cálculo. La estudié, la seguí, busqué los datos y las definiciones, pero no tendría en profundidad cómo explicársela. Pero sí, lo más importante que vamos a rescatar de aquí es cómo podemos aplicar esa fórmula utilizando JavaScript. Entonces, la primera parte ya la hicimos, que es hacer esta conversión. Ahora vamos a aplicar la fórmula completa. La vamos a describir y luego vamos a hacer y a sacar los resultados y hacer otra parte que es muy interesante. Entonces, aquí esta fórmula vamos a calcular la distancia entre dos puntos. Lo primero que tenemos que hacer es todos estos datos para poder usar mat.seno, coseno, tenemos que pasarlos a radianes y es lo que estamos haciendo con esta fórmula. Luego tenemos que tener como dato para poder calcular eso la Tierra, el radio de la Tierra en kilómetros, y aquí empezamos a aplicar esta fórmula. Entonces, de nuevo, esta es la fórmula, pasamos a radianes, este dato tenemos que tenerlo dentro de esta función y aquí empezamos a aplicar la fórmula. Primero vamos a hacer la diferencia entre la longitud 1 y la longitud 2, luego vamos a hacer la diferencia entre la latitud 1 y la latitud 2. Esto nos va a arrojar este dato que vamos a guardar en esta variable. Y empezamos y seguimos mejor con esta fórmula. Recuerden que estamos practicando, estamos recordando el objeto mat, que nos brinda múltiples posibilidades para hacer cálculos de todo tipo, en este caso cálculos también trigonométricos. Entonces vamos a hacer que la diferencia entre 2 divida entre 2 con mat.sin, que es el cálculo del seno, y luego con mat.pow, que es este resultado elevado al cuadrado. Esta es la base y este es el exponente. Y eso es lo que hace la función mat.pow. Luego se va a sumar con mat.coseno de la latitud 1. Eso se lo estoy solamente describiendo porque esta fórmula en realidad en profundidad, les repito, no la conozco, pero si estamos jugando o estamos recordando las funciones del objeto mat, las posibilidades que da el objeto mat por mat.coseno para calcular el coseno de la latitud 2, y luego se repite esta función, esta operación, pero no con la latitud sino con la longitud, y eso nos arroja un dato. Luego el dato C lo que va a hacer es que saca la raíz cuadrada, mat.sqrt es la raíz cuadrada de A y la raíz cuadrada de 1 menos A. Estos son dos datos que se le pasan a mat.atan2, que es arco tangente, que es una cosa trigonométrica. No sé qué tan compleja sea, pero que no lo vamos a explicar en este momento, pero que necesita estos dos datos para calcularse. Y luego se multiplica por 2 y esto multiplicado por el radio de la Tierra nos da esa distancia entre dos puntos. Esta es la fórmula. Yo no la digité porque seguramente me iba a demorar muchísimo, pero si lo puedes hacer para que hagas el ejercicio sería muy interesante que tengas este ejercicio incluso en tu portafolio. Ahora, esta es la parte, digamos, interesante en cuanto a JavaScript se refiere. Ya tenemos la fórmula. Ahora, ¿cómo recibimos los datos y cómo lo vamos a manejar? Entonces y colocamos dos tareas aquí. La primera es que queremos recibir los datos de los inputs y pasarlos directo a la fórmula. Y eso tiene varias formas de hacerse. Lo vamos a hacer de manera directa en este caso. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a obtener directamente el resultado de la función de calcular entre dos puntos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente de esta forma. Vamos a traernos aquí esta función y vamos a pasarla aquí, sin este igual. Entonces, en cuanto llamemos a getResult, vamos a calcular esto. Pero para poder calcular esto necesitamos tener estos datos. Entonces, para tener estos datos vamos a hacer lo siguiente. Let latitud 1, empecemos con latitud, es igual. Vamos a traer esto desde el HTML, latitud 1 tenía este ID, vamos a hacerlo con getElementById.
Entonces, document.getElementById, y esta tiene el mismo latitud 1. Tendría entonces esto de igual forma latitud 2. Aquí tendríamos let longitud 1, que sería document.getElementById .getElementById, y sería la misma longitud 1 y aquí longitud 2, y esto lo colocamos por aquí. Perfecto, ya tenemos estos datos. Tenemos la latitud 1, la longitud 1, la latitud 2 y la longitud 2. Entonces, estamos recibiendo los datos de los input y lo estamos pasando directamente a la fórmula. Pero aquí nos hace falta algo. Porque estamos pasando, bueno, aquí también. Porque estamos trayendo y estamos identificando con el ID, pero no necesitamos ese campo completo. Necesitamos una propiedad. Y necesitamos el valor. Y el valor de ese input lo obtenemos con punto válido. Ahora sí, ahora ya tenemos el valor de los inputs y lo estamos pasando directo a esta fórmula, que es la que hace todos estos cálculos y nos devuelve este dato, que es la distancia entre dos puntos, que es lo que estamos calculando. Esto es lo que nos va a devolver esta fórmula. Listo. Ya tenemos lista esta parte. Ahora, aquí es donde se activa la magia y esto hace referencia a este botón. Necesitamos colocarle a este botón la responsabilidad de que active todo esto. Entonces, aquí vamos a traernos el botón y esto es igual a document.getElementById, y aquí vamos a colocarle btn, y aquí vamos a decirle al botón con este escuchador de eventos que escuche el evento click, y aquí vamos a pasar esta función. Y en esta función van a pasar varias cosas. Va a quedar un poquito recargada, tal vez no debería ser así, pero la voy a colocar así para este ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es guardar el resultado. Cuando activemos el botón, lo primero que tenemos que hacer es este cálculo. Y este cálculo lo vamos a hacer con getResult. Entonces vamos a guardar coloquemos así. Tú puedes colocar las variables como quieras, yo le estoy colocando así lo que se me ocurre, data result, y aquí vamos a guardar en esta variable, vamos a guardar el resultado de esta función, lo que nos retorne esta función. Pero para que la función nos retorne algo, tenemos que hacer que retorne. Si la dejamos así no va a funcionar. Entonces, aquí estoy cayendo en cuenta que si necesito que esto me llegue aquí, esto debe retornar. Ahora creo que sí me puede dar el dato la función. Listo. Aquí colocamos el nombre de dos ciudades y esto ya es como para que se vea bien el resultado. Colocamos el de las ciudades, que es City 1 y City 2. Y le colocamos también el placeholder City 1, Ciudad 1 y Ciudad 2. Vamos a traer esos datos aquí. Creo que ya sabemos hacerlo. Esto es un poquito mecánico, pero también es una forma de seguir aprendiendo y practicando todo lo del DOM. Aquí estamos practicando todo lo que ya habíamos hecho, bueno, lo que habíamos hecho con el primer ejercicio y con las otras cosas con JavaScript Vanilla, si has visto otras cosas en este canal, o en otro canal. Pero esto digamos que lo vas a ver en toda parte, sobre todo con JavaScript Vanilla. Aquí creo que le coloqué City 1 y City 2. Ok. Entonces, City 1 ya está. Exacto. Vamos a colocarle tú. Ya está City 2. Aquí ya tendríamos identificado el valor de ese campo, que es el de las ciudades. Ok, ya tenemos el de las ciudades. Ahora, lo que vamos a hacer
es traernos este contenedor, que lo vamos a usar como un contenedor, este h3, para mostrar aquí todo el resultado. Entonces, este contenedor tiene como ID text result. Aquí vamos a colocar exactamente lo mismo, text result, y esto es igual a document.getElementById, y aquí va a tener text result. Perfecto, aquí ya tenemos el container, ya tenemos el contenedor para colocar ese resultado. Ahora, este text result, aquí, vamos a colocar todo este resultado. Entonces, text result.textContent, aquí vamos a colocar todo esto. Vamos a colocar la distancia entre, y aquí vamos a colocar la ciudad 1. Y aquí colocamos la ciudad 2. Esta. Y aquí colocamos el resultado. Y aquí colocamos el resultado. Esto. Data result. Kilómetros. Ok. Vamos a ver qué pasa con esto entonces. Vamos acá. Si tenemos algún error. Si esto sale bien, lo mínimo que tiene que pasar es que aquí me tiene que aparecer, bueno, yo creo que no le coloqué, pero vamos a colocarle aquí un console log. Un console log que me dé el data result. Y debería darme el console log y debería darme el texto sin los datos. Ok, me da 0. La distancia entre es 0 kilómetros. Perfecto. Está funcionando. Aquí se podría mejorar para colocar un espacio. En fin, vamos a dejarlo así por ahora, pero ya está funcionando. Es decir, que no hay ningún error con la función. La función está dando los datos que tiene que dar, porque en este momentico está dando el dato 0 porque no tenemos ningún dato aquí. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a colocarle datos a esto. Aquí en geodatos.net puedes encontrar coordenadas, latitud y longitud. Vamos a hacerlo aquí desde España. Esto es Madrid. Esta es la latitud 1. Entonces vamos a colocar aquí. Perdón si los mareo un poco cambiando de pantalla. Madrid. Y aquí la latitud 1. Sí, ya sé que esto se puede hacer mejor. Y aquí dice esta ciudad, vamos a colocarle aquí en Nueva York. Entonces, esto lo vamos a copiar todo aquí para no marearlo con esta pantalla, cambiando. Y este lo vamos a poner aquí. Y este lo vamos a poner aquí, que no me quede ningún. Exacto. Este es solamente Nueva York. Ok, vamos a ver qué pasa cuando yo le dé aquí. Me voy a decir, la distancia entre Madrid y Nueva York es de 5.768 bla 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 kilómetros. Entonces, este número está muy largo, está funcionando, todo perfecto, me está dando la distancia. Bueno, de hecho, podemos preguntar aquí la distancia entre Madrid y Nueva York. 5.764 kilómetros, ya que ese es 5.768 kilómetros. Vale, 4 kilómetros de diferencia, creo que no es mucho problema, pero está funcionando, está perfecto, nos está dando un dato demasiado aproximado, pero este número no me gusta. Tiene muchísimos datos. Entonces la idea es que dejemos este número sin decimales. Y una de las formas de hacerlo es que nosotros ya en el resultado, aquí, con mat, recuerden que estamos practicando o estamos conociendo un poquito más el objeto mat, con mat.trunc vamos a dejar esto sin decimales.
Y entonces ahora me toca volver a copiar, pero lo voy a hacer para que miremos. Aquí Madrid, aquí tenemos estas coordenadas, aquí, aquí, ajá. Ahora tenemos Nueva York y aquí tenemos sus coordenadas. Latitud y longitud. Latitud y longitud. Y ahora, 5768, ya sin tanto, un poquito más limpio. Se ve mejor. Siempre hay que buscar que sea un poco mejor. En este caso, eso es un ejercicio de práctica y he hecho unos estilos sencillos para, sobre todo para que ustedes vean el ejercicio un poquito más chévere y para tener como una idea de lo que estamos haciendo. Pero lo importante realmente es entender o practicar o aplicar cómo obtener los datos, cómo pasar las fórmulas, cómo podemos colocar estas funciones como el valor de una variable, cosas que son muy interesantes de JavaScript y que son muy interesantes también y muy necesario practicarlas, independientemente si luego vamos a irnos por un framework o por una librería como React o como Vue o lo que sea, pero es importante tener estas bases un poquito claras porque nos vamos a ahorrar muchos problemas, mucho tiempo, sobre todo aprendiendo cosas nuevas y un poquito más avanzadas. Espero que este ejercicio haya sido de tu agrado. Es muy sencillo. También es una fórmula que te repito que encontré y te voy a dejar la fuente en la descripción de este video para que tú puedas buscar un poquito más de información si lo quieres hacer. Repito, espero que haya sido de tu agrado y que hayas entendido, aprendido o recordado conceptos, en este caso del objeto mat. Como siempre, muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.